darle valor agregado a todos los recursos. Nosotros queremos que el productor, de manera individual o asociada mejor, pueda ser un actor de su desarrollo, a través de políticas de desarrollo regional, a través de una política de financiamiento desde la banca nacional o internacional para estas finalidades. Hermanos, ya se vive en Brasil. Yo tengo un hermano en el Brasil que es médico y que también se llama Tomás, y yo sé que es muy bueno como Tomás, el próximo alcalde de Humachiri, porque a él no lo han revocado por corrupto, sino por intereses de otros. Entonces, hermanos, les comento lo de Brasil. Se viene Brasil y seguramente con una leche de menor calidad que la nuestra, ellos en este momento producen 35 o 40 variedades de queso. ¿Cuántas variedades de queso producen acá los productores de la región? 2 o hasta 3 variedades. Entonces, hermanos, tenemos, como decía el hermano Tomás, que contratar a esos técnicos, no importa que nos cuesten caro, y que en talleres y con tecnología puedan capacitarnos para que dentro de poco tiempo nosotros podamos fabricar 35 variedades de quesos, hasta esos quesos que se consumen exclusivamente en el mercado europeo y que cuestan 40, 50 euros, y que lo van a consumir con mucho agrado, porque aquí la producción es orgánica, felizmente. Hay que también trabajar el medio ambiente para ello. Entonces, hermanos, nos están dando la posta en este momento y la responsabilidad para cambiar la región. Para cambiar la región, en primer lugar, hay que tener amor por nuestra gente, por nosotros mismos. No hay que ser egoísta. Yo soy profesor universitario de la Universidad Nacional del Altiplano y escuchaba a Tomás, hay que cambiar de repente la realidad del pueblo histórico de Humachiri. Efectivamente hay que cambiarla. Yo vivo en una casa de adobe en la ciudad de Puno y me enorgullezco porque es el adobe de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Es la materia noble que vive durante 50, 100 años al lado de lo que llaman la materia nueva noble, que es el ladrillo. En buena hora que mi casa fuera de ladrillo, pero vamos a tratar de que todo este panorama de pobreza, todo este panorama de falta de servicios, de falta de atención por tener simplemente políticos insensibles, cambie. El gobierno regional será un gobierno promotor del desarrollo humano. Yo cuando voy y veo niños que están llorando y están descalzos y están desnutridos, o cuando veo gente mayor o anciana, que pues yo también dentro de pocos años voy a ser anciano, me da pena ver mi futuro en ese hombre hoy, que no tiene ni siquiera la atención de su familia, porque para la familia es una carga tenerlo, digamos, a un pobre, digamos, excluido de toda posibilidad de salud, de desarrollo, de vida. Todo eso tenemos que cambiar, hermanos, y para eso Humachiri tiene fortalezas fundamentales. Es una cuenca, es un espíritu individual que está recomponiéndose genéticamente después de todo el decenio o los decenios de la violencia senderista en nuestra región. Se está componiendo y hoy los ejemplares ya tienen un patrón genético de alta garantía, digamos, para la producción. Pero no basta. Ahora hay que hacer un trabajo fundamentalmente en el nivel agropecuario, realizando las obras de gestionar el agua. Tenemos que gestionar el agua allí donde sean las nacientes. Argentina, yo he estudiado en Argentina. En Argentina, en el año 1920 o 30, todas las ciudades tenían su represa, todas las ciudades. Y Argentina no tiene la cantidad de agua que tiene Puno. Entonces, un trabajo fundamental que hay que hacer es el represamiento de las aguas en las nacientes. Luego, la administración de esas aguas para generar una frontera agrícola de pastos mejorados, porque para eso tiene que haber inversión para el desarrollo. Mejorando los pastos, asumimos la seguridad ganadera y la salud también de las personas.
y el producto en última instancia, sea de carne o sea de leche, tendrá que ser parte del eslabón y de la cadena productiva, para que el hermano productor no esté más triste vendiendo la leche a una cantidad mínima, sino vendiéndolo con una marca, por ejemplo, marca Humachiri. Yo estoy seguro, si de aquí sale un yogur hacia Arequipa nomás, y a los mercados más pitucos de Arequipa, los arequipeños van a consumirlo por orgullo, por una cuestión histórica, porque aquí el joven... ¡Al Verónico Tomás! ¡Más! ¡Al Verónico! ¡Al Verónico más! Homenajear sería produciendo desde los productores de Humachiri los mejores productos para ese mercado arequipeño, pero no un queso que cueste 8 soles, no un queso que cueste máximo 10 soles, sino que cueste 30 o 40 soles, pero tiene que tener un DNI propio de Ayaviri, la marca de Ayaviri, y puede ser Humachiri, Mariano Melgar. Ustedes lo verán, hermanos, para que eso sea una fortaleza para el trabajo. ¡Al Verónico más! ¡Juntos por el agro! ¡Al Verónico más! ¡Juntos por el agro! ¡Al Verónico más! ¡Juntos por el agro! Hermanos, tal vez ustedes lo saben, pero yo con Tomás y esta provincia de Melgar ha sido la provincia que más he visitado, he conocido y tengo el orgullo de contar la gestión que ha hecho Tomás para el desarrollo. Pero esta gestión ha abierto los ojos de los envidiosos, ha abierto los ojos, porque el presupuesto municipal no alcanza para todo el problema, para todas las necesidades que tiene Humachiri. Autogobierno, desde la participación activa, el desarrollo de la región. Hermanos de Humachiri, yo les agradezco, estamos caminando por toda la región y les comunico con mucha verdad y honestidad. Estamos bien en la mayoría de las provincias de la región y seguramente en la mayoría de los distritos. No va a haber quien nos gane, pero depende de nosotros ahora, hermanos. Y no es que José Gutiérrez vaya a la región y Tomás Valeriano al municipio distrital de Humachiri. Todos tenemos que ir dando nuestra línea, nuestra necesidad, nuestro proyecto, porque si no lo hacemos así, nos van a dejar huérfanos y de repente vamos a sentir que el pueblo no nos comprende y no sintonizamos con el pueblo. Hermanos, estemos en un abrazo espiritual, sintonizados, vayamos al éxito el día 3 de octubre. Hermanos de Humachiri, ¡viva el movimiento vivo socialista! ¡Viva la provincia de Melgar! ¡Viva el distrito de Humachiri! Gracias, hermano. ¡Al Verónico más! ¡Juntos por el cambio! ¡Al Verónico más! ¡Juntos por el cambio! ¡Al Verónico más! ¡Juntos por el cambio! Así te la bandera. Aquí están, estos son el equipo ganador. Aquí están, estos son el equipo ganador.